Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Dentro de los actos que tiene programada la Hermandad Nacional de la División Azul, por supuesto está la presentación de libros relacionados con la División Azul. En este caso, suboficiales españoles en la División Azul, de nuestro buen amigo Pepe. Tenemos la suerte de contar con uno de los pocos suboficiales que todavía nos acompaña, Dionisio García, con sus 100 años, camino de los 101. Muchas gracias, un aplauso. No, he dicho la cosa de que ya soy capitán, que no soy ya suboficial. Nos acompaña también Juan Carlos, porque uno de los autores, Daniel Burguete, no nos ha podido acompañar. Y bueno, pues nada, cedo la palabra a Pepe y espero que os guste. Muchas gracias. Bueno, con el permiso de Pepe, pues saludar esta tarde a los camaradas y amigos, a los rojillos también, que hay alguno por ahí que veo. Para mí es un honor participar en la presentación de este libro, porque entre otras cosas soy suboficial del Ejército Español. Podía, digamos, llevar el asco a mi sardina y hablar de las virtudes del suboficial, pero vamos, los suboficiales españoles no hace falta que nadie les lleve por delante, ya se llevan ellos solos. No me voy a limitar a envidiarlos, como español y como militar. He venido a presentaros una magnífica obra sobre esos 4.500 suboficiales españoles que fueron a Rusia a combatir al monstruo del bolchevismo en su mismísima guarida. Como decía, contra la hidra soviética allí en su propio cubil. En fin, más de 500 se dejaron allí el pellejo en las trincheras rusas. Y más de 60 perdieron 14 años de su vida en el Gulag. Pero todos, absolutamente todos, por lo menos se dejaron un poquito de su alma, seguro. Se dan casos que inclusive algún suboficial tuvo algún hijo con alguna rusa y de hecho hace muy poquito la misma fundación de la División Azul y en colaboración con el Foro Memoria Blau ha descubierto un caso de estos y es el caso del sargento Conrado Peña. Suboficiales españoles en Rusia, Brigada y Sargento de la División Azul, es una obra objetiva que saca del olvido, durante 4 partes en las que está delimitado el libro, saca del olvido a aquellos suboficiales que fueron allí y que al volver a España encontraron un ambiente diferente al que habían pensado que encontrarían. La primera parte del libro prepara al lector para comprender el trabajo de esos mandos intermedios tan necesarios en todos los ejércitos del mundo. Son la columna vertebral de nuestro ejército y, como digo, de todos los del mundo. Lo que era antes de la guerra y el papel jugado por ellos en épocas anteriores. Hay una segunda parte que dedica al conocimiento de la Operación Barbarroja y de qué manera influye en la juventud española para la preparación de una unidad que fuera a combatir al lado de Alemania. El primer problema que se encuentran los suboficiales españoles es que cuando llegan allí, el ejército alemán tiene sus cánones y sus cuotas de suboficiales y el ejército español tiene otras. Los encuadramientos entonces tienen que adaptarse. Los suboficiales españoles solamente tienen 2 grados de empleos, que son sargento y brigada, y en el GER tienen 5, me parece recordar que eran 5. Bien. Luego hay una tercera parte que la dedica sobre todo a la campaña de Rusia, combates, caídos, prisioneros y la vuelta a la patria, donde tuvieron que adaptarse a un ejército que empezaba a reducirse en la posguerra y ellos, que habían combatido como nadie durante 2 años seguidos en la más cruel de la guerra del siglo XX, sin idea de relevo, ya que los suboficiales eran rara avis. Lo primero que hicieron cuando llegaron allí es que los solteros iban a quedar allí. Vaya, no tuvieron ni idea de relevo. De hecho, los primeros relevos fueron a finales del septiembre, octubre del 42, fueron los primeros relevos para los solteros. Y bueno, pues esta gente había combatido como nadie allí y
en Rusia y muchos en la guerra civil, y que habían sido verdaderos artistas llevando a sus pelotones al combate, tanto ellos como los especialistas que durante la noche reparaban los camiones para que al día siguiente pudieran estar operativos, incluso los aviones cuando volvían del combate, pues se encuentran que llegan a España y lo primero que les preparan es un curso de transformación. Realmente humillante, cuanto menos humillante. Y después, una cuarta parte, muy completa y bien elaborada, dedicada a listados, fotografías de suboficiales divisionarios, tanto en la galería como fotos de la campaña. Los datos estadísticos, desde luego del libro, son de lo más completo que hay. Yo aconsejo leer este libro porque es que, sobre todo en datos estadísticos, no escatima nada. Y bueno, pues de los autores de suboficiales españoles en Rusia, brigadas y sargentos de la División Azul, pues hay poco que decir. Son dos grandes investigadores de la División Azul, que la mayoría conocéis, a Daniel Burguete, que lamentablemente no ha podido venir, y Pepe de la Iglesia, allá mirado, que ya tiene bastante experiencia sobre el tema. Con Daniel Burguete tuve el honor de compartir un viaje en Rusia, un gran compañero de viaje y con el que me gustaría encontrarme algún día, la verdad. Desde aquí vaya mi saludo a Daniel Burguete. Y Pepe de la Iglesia, compañero de armas y amigo, ¿qué puedo decir de Pepe? Habla de sus obras, el fuerte de San Francisco en Guadalajara, sus ingenieros militares, Preguntar a la luna, El secreto del sudoeste, la daga de las lágrimas, pero sobre todo, y que hace redundante a esta obra, y mañana saldrá el sol. Una auténtica epopeya de la vivencia de un sargento de la Blau, basada en la biografía de su padre. Ellos ambos autores son hijos de divisionario. Y me gustaría leer por último unas palabras del sargento de la Iglesia, y cita con la que se inicia el libro, y que define a la perfección lo que ha de ser el suboficial español. Dios no enviará el cielo a la tierra hasta que los hombres hagamos desaparecer de nuestros corazones y de nuestras mentes el recuerdo de la palabra guerra y su terrible significado. Solo en ese momento los soldados habremos dejado de tener un lugar al lado de nuestros vecinos y tendremos que cambiar nuestras herramientas por las suyas. Pero mientras eso no suceda, recuerda siempre mis palabras. La nación te necesitará y te dará unos hombres para que les enseñes y eduques en la profesión de las armas. Los emplees en el combate y los guardes para sus padres, mujer e hijos. Edúcalos siempre y piensa en que hasta de vuestros propios errores podéis aprender juntos. Empléalos cuando las órdenes, la situación o el deber te lo exijan. Siempre que no puedas hacer otra cosa para salvar vuestro honor de soldados de España, con todo lo que esto significa. Y guárdalos siempre y en todo momento mejor de lo que tú guardarías tu propia vida. Gracias, Pepe. Por último, quiero tener un recuerdo para el sargento ingeniero Luis Gallego Chicharro, miembro de esta hermandad y que seguro que me está viendo desde su lucero. Muchas gracias. Buenas noches, soy José Antonio de la Iglesia, hijo de divisionario. Hoy tenemos el honor de tener en nuestra mesa a Dionisio García Izquierdo, que fue suboficial de transmisiones de la compañía de radio en la División Azul, que combatió junto a mi padre en los combates de Posad, donde cayeron muchos compañeros. Uno de los sitios donde más muertos había. Los combates allí eran prácticamente diarios. Y que gracias a Dios le tenemos aún con nosotros. El libro Suboficiales españoles en Rusia, brigadas y sargentos de la División Azul, es una apuesta que empezó a recorrerse hace más de 10 años. Daniel Burguete hace más de 10 años ya empezaba a hacer sus listados de suboficiales y de divisionarios.
Yo empecé hace 5 años a hacer mi listado de suboficiales. Durante 5 años yo y 10 años él, al final conseguimos refundir una colección de aproximadamente unos 3.200 suboficiales. En el momento en que ya decidimos ponernos de acuerdo y seguir hacia adelante con el proyecto, empujados por otro buen amigo, Manuel Liñán, un gran divisionista y una de las personas que tiene uno de los mayores archivos que yo conozco de la División Azul, comenzamos a intentar buscar, creíamos que no había más, conseguimos encontrar 4.700 suboficiales. El trabajo fue arduo, no solamente tuvimos que ver batallón por batallón de marcha, batallón por batallón de repatriación, comprobar las entradas, comprobar las salidas, comprobar los nombres que se diferían entre uno y otro, y había que ir a comprobar cuál era ese individuo, cómo se llamaba en realidad, pues a Ávila. Y en Ávila, si nosotros encontrábamos un Pedro Rodríguez García, y en el batallón de marcha ponía Pedro Ramírez García, de la misma unidad, decíamos, pues tienen que ser el mismo. Díganos usted, Pedro Rodríguez García, de dónde era, y nos venía de Ávila 5 o 6 Pedro Ramírez García, cada uno de una ciudad, nacido en una ciudad, cada uno nacido en una época y en una unidad distinta. Rodríguez García es un nombre muy común, y en la División Azul, entre 4.700 suboficiales, habría 3 o 4 Pedro Ramírez García. Eso nos pasó varias veces. Por lo que digo que el trabajo fue arduo, fue un trabajo terrible. Cuando había más problemas tuvimos que ir a Segovia, porque muchos de ellos continuaron la carrera militar, pues a Segovia, a buscar la documentación en Segovia. Cuando no lo encontrábamos, no aparecía ese sargento por ningún lado, pensamos, este hombre, lo que pasa es que este hombre va a ser habilitado a sargento. Y efectivamente, ese hombre era habilitado a sargento. ¿Cómo lo conseguimos? Yendo a Guadalajara, buscando los expedientes de la tropa en Guadalajara. Y lo que no aparecía en Ávila, aparecía en Guadalajara, como cabo o como soldado. En la guerra, soldado. Al final de la guerra, cabo. Cabo primero ascendido en el 41 y sargento habilitado en la División Azul. Y así encontramos otros 60 o 70. O sea, el mayor problema que hemos tenido al final, parece mentira, fue con los que menos hay, con los del Ejército del Aire. Después de mucho pelear encontramos que en el Ejército del Aire nos dijeron en Villaviciosa de Adón que eran 60 soldados, 60 suboficiales del Ejército del Aire, los que estaban en los aeródromos. Hicimos el libro, tan contentos, pusimos 10 o 12 nombres, 15 los que nos pareció, para no engrosar mucho, porque la idea eran los de la División Azul. Cuando de pronto nos llegan de Villaviciosa de Adón la llamada de un subteniente, hemos encontrado un papel que hay 96 suboficiales de las escuadrillas azules. Ya estaba el libro en la imprenta, fue imposible ponerlo. Si alguno recordáis, puse ese detalle, lo puse por todas las redes para que todo el mundo lo conociese. Era imposible ya encontrarlo. Pero no me dijiste 60, no, esos eran los de los aeródromos. Los otros eran los de la parte logística, los que estaban en retaguardia. Total, que os digo que ha sido una tarea muy grande. Una tarea muy grande que al final ha sido una verdadera satisfacción sacarlo. Posiblemente, seguramente incompleto. Porque aún sigue llamando familias de suboficiales. Mi padre se llama Odilo en vez de Odilio. Es que, mira, no era de Villatajo del Segura, ella era de Villazarza del Segura. Y eso sigue llamando. Y yo les digo, pues muchas gracias, en el batallón ponía eso. Yo no puedo hacer otra cosa. ¿Me lo puedes corregir para la próxima edición? Si hay edición, irá corregido. Y esa es la historia más o menos de cómo se empezó a construir este libro. El libro, como ha explicado por encima Juan Carlos, empieza explicando un poquito lo que es la historia de lo que es el sargento. Vamos a hablar de sargento, porque la historia de España, brigada y tal, es una cosa de ahora. Y cuando digo de ahora, hablo de hace 70 años, 74 años, 80 años. Pero el sargento aparece en España por primera vez en 1493. En 1493 aparece por primera vez el sargente, que se llamaba sargente de peones de compañía. Y a la vez de ese aparece otro que se llama el contador.
Tanto el sargento como el contador eran oficiales subalternos que llevaban los peones de infantería que apoyaban a los caballeros de las guardias viejas de Castilla. Es decir, las guardias viejas de Castilla eran unas compañías de guardias viejas que eran 10 o 12 caballeros y alrededor una compañía de infantería. Esos peones de infantería los mandaba el sargento de la compañía de guardias viejas de infantería. Y al lado tenía un contador, que era otro también oficial subalterno, que se dedicaba a llevar las cuentas de la compañía. Las compras o no compras. Estamos hablando ya de un principio de un intendente en la guerra, al terminar la guerra de Granada. En 1503 vamos a Nápoles. En Nápoles empezamos a funcionar allí con el mismo sistema que en Granada, es decir, formando cuadros al estilo suizo, con picas, pero metiendo una novedad que había funcionado muy bien en Granada. Arcabuces con ballestas, mientras que los demás solamente tenían arcabuces con picas, nosotros llevamos arcabuces, ballestas y picas. Esa fue una gran ventaja, porque el sistema de carga era inmediato en la ballesta, inmediato, y el alcance prácticamente ya era el mismo que el arcabuz. Y esa fue una gran ventaja. Ahí se empezó a funcionar, empezaron a aparecer los primeros sargentos de compañía como tal, sargentos de compañía. En 1534 se crea el tercio de Lombardía y entonces viene en su instrucción el nombramiento de los sargentos de compañía, que en 1536 en la ordenanza de Génova aparece por primera vez el nombre de tercios de España, sus capitanes, sus alféreces, sus sargentos de compañía, cabos y cabos viejos. ¿Qué era un tercio? Un tercio eran 10 compañías de 300 hombres, con 10 cabos, un capitán y sus 2 oficiales, el alférez y el sargento de compañía. El alférez no tenía misión prácticamente en aquella época en la compañía de los tercios, porque su misión era estar allí para cuando no estuviese el capitán, guardar la enseña y guardar la caja del tercio. Sin embargo, el sargento de compañía era un oficial subalterno, era el menor de los oficiales subalternos, cuya misión era instruir la tropa, prepararla para el combate, educar a la tropa, llevar el movimiento del cuadro, abrir el cuadro para que pasara la caballería, poner las minas, hacer las minas, cargar los hornillos, hacía todo, o sea, era la verdadera cabeza de la compañía de tercio. Y ahí empezó el sargento, que más tarde, en 1760, al aparecer el sargento primero, deja de ser oficial subalterno y pasa a ser de tropa, inmediatamente a ser clase de tropa. El sargento es una palabra que nosotros la tenemos como un señor que tiene aquí 4, ¿no? Sargento es una palabra que significa mucho más. Sargento, en realidad, en la historia militar de España, es el segundo en el mando con mando. Eso significa sargento. Está el sargento de compañía, estaba el sargento de coronelía, que eran 4 compañías, estaba el sargento mayor de batalla, estaba el sargento mayor de tercio, estaba el sargento mayor de plaza y estaba el sargento mayor de provincia. Eran generales y su nombre era sargento mayor de plaza y sargento. Yo conocí en 1973, recién salido de la academia, en el gobierno militar de Madrid todavía existía el sargento mayor de plaza, era un coronel. No era un general, era un coronel. Eso ya ha desaparecido. Sigue estando la figura, pero no la ocupa nadie. Es decir, que el nombre de sargento tiene mucha más preponderancia que la que nosotros queremos. Y fue una figura clave en el ejército español, en los ejércitos españoles de entonces, puesto que era un oficial que llevaba todo lo que era, toda la instrucción en el combate de la compañía. Daba la prueba de que era una persona muy importante es que él se entendía directamente con su capitán y a la vez daba el parte de instrucción de la tropa al sargento mayor de batalla o al sargento mayor de coronelía. O sea, se saltaba al capitán para las instrucciones y le daba la instrucción al jefe de instrucción del batallón, del regimiento, que era la coronelía, o al jefe del verdadero regimiento, que en sí era el tercio. Y ahí termina el sargento como tal, un sargento que era todo. Porque en 1685, con el apogeo de la pólvora, pues entonces entra a funcionar otro nuevo sargento, el minador,
que es el germen de las compañías de ingenieros minadores que luego más tarde aparecen en España y serían después los regimientos de ingenieros. En 1701 aparece el sargento de caballería, en 1730 el de artillería, con lo cual el sargento de compañía va dejando sus misiones a otro tipo de sargento que le quitan sus misiones, pero a la vez que le quitan sus misiones le quitan también el gran prestigio que tenía. Claro, va repartiendo y le quita el prestigio que tenía. Ya no era el que sabía todo, ya era una persona especializada en infantería, había otro en artillería, otro en caballería. Pues continúan estando en la tropa hasta 1931. En 1931 se crea el cuerpo de suboficiales. Pero el sargento, que podía haber pasado al cuerpo de suboficiales, no pasa, se queda siendo tropa, cabeza de la tropa. El sargento había sido siempre el cabeza de la tropa y para el mando debía continuar siéndolo y se quedó como jefe de la tropa. No pasó al cuerpo de suboficiales y sin embargo crearon nuevos grados de suboficiales para este cuerpo de suboficiales. En 1934 se va el sargento primero y se va también el subteniente y entonces el sargento pasa de la tropa a el cuerpo de suboficiales, pero pasa igual que los soldados, vestido como los soldados, con las armas de los soldados y la instrucción reglamentaria propia de los soldados, teniendo que presentarse al oficial todos los días. O sea, era prácticamente un soldado especializado que habían metido en el cuerpo de suboficiales. En 1935 desaparece el subteniente, no es que desaparezca, desaparece pero de una manera muy curiosa. Todos los hacen alférces, todos, con la obligación de que tienen que pasar por la academia para ser tenientes, pero se los quitan de en medio. Todos los subtenientes fuera, 1935. Y entonces quedan en España el modelo que estuvo durante muchos años. Brigada y sargento. Solo dos únicos suboficiales. En Italia, 8. En Estados Unidos, 8. En Alemania, 5 efectivos y 3 de academia que estaban en las compañías también. 8 también. Y sin embargo en España, 2 suboficiales. Brigada y sargento. Cuando estos señores tienen que ir a Alemania, cuando van con la División Azul, pues resulta que ¿qué hacemos para transformar estos 2 sargentos en estos 5 que tengo que tener efectivos en la compañía? Porque los otros de prácticas, como nosotros no tenemos cadetes de prácticas, no pueden existir, pero estos 5 sí. Y se soluciona según el cómputo que tenían los alemanes para el ascenso. Es decir, el sargento que en España lleve 2 años y no haya hecho 3, primer grado de sargento. El primer grado de sargento, yo os lo voy a decir tal como son en español. En principio, ¿por qué? Porque si ellos dicen Feldwebel y si dicen Oberfeldwebel, pues nos leamos un lío terrible. Nosotros en español siempre hemos dicho Feldwebel, el sargento, cuando en realidad eso significa sargento. El primer grado era el grado de suboficial, que era el Unteroffizier, que es el suboficial. El segundo grado que ellos tenían se llamaba subsargento, Unterfeldwebel, subsargento, o sea, suboficial, primer grado y además grado general para todos los suboficiales, subsargento, después el sargento principal, Ober significa principal, no primero, en el ejército, Ober, el sargento principal, y después el sargento mayor, que era el sargento de Estado Mayor, que era el staff, sargento de staff, el staff Feldwebel. Esos 5 grados tienen que ocuparlos los españoles. Pues como ya he dicho, el más joven de los sargentos con menos de 3 años, le hacemos, con 2 años y menos de 3, a ese le hacemos suboficial, unterofficier. Al que tiene 3 años le hacemos subsargento, Unterfeldwebel. Al que tiene 3 años y ha estado 2 en combate, o 4 años de antigüedad, a ese le hacemos sargento, Feldwebel. Al brigada, por regla general, sargento principal, Oberfeldwebel. Por regla general. Y al brigada que tenía 12 años, que era lo que exigían los alemanes, al brigada que tenía 12 años o tenía experiencia en planas mayores, pasaba a ser Stabsfeldwebel.
¿En qué se diferenciaban? Todos los suboficiales del ejército alemán se diferenciaban en que tenían un galón en el cuello de 9 milímetros, el galón se llama Trese, un galón de 9 milímetros plateado o blanco en el cuello, rodeando todo el filo del cuello, y el mismo galón en la hombrera. Los grados se diferenciaban por la amplitud del galón, si el galón cubre toda la hombrera, si solo cubre parte de la hombrera, o si llevan estrellas. Las estrellas no eran estrellas, los españoles las llamaban pepitas, porque es una pepita cuadrada, no es una estrella, es cuadrada, es troncocónica y redonda al final, es una figura geométrica muy extraña. Entonces, llevaban estrellas. Las estrellas empezaban a partir del sargento del Feldwebel, el sargento de 4 años. 2 pepitas llevaba el brigada, el Oberfeldwebel, y 3 pepitas llevaba el brigada mayor. Vamos a decir brigada mayor o sargento mayor, como decían ellos. Y así fue como se conceptuó el cambio de los grados de los suboficiales españoles a los alemanes. Pero claro, allí cuando ellos llegaron, lo más difícil no fue el ver las divisas. Lo más difícil fue que, coño, ¿y tú por qué vas de amarillo y yo voy de colorado? ¿Y tú por qué tienes un galón amarillo y yo colorado? Porque es que aquí estaban acostumbrados a la bombeta, al castillo, a la cruz en sanidad, a las lanzas en caballería, a la corneta en infantería, y allí se encontraron que eso no existía. Allí, si llevaba el filo blanco era de infantería, un filito blanco. Si llevaba el filito rojo era de artillería, si era negro era de zapadores, amarillo limón de transmisiones, amarillo dama de caballería, y así uno, otro, que al final había que estar mirando los colores para saber de dónde eran. ¿Cómo lo solucionaron los divisionarios de tropa? Les importaba 2 pepinos en realidad de dónde fuera cada uno. Y les importaba 2 pepinos en realidad las estrellitas que llevaran los sargentos. Para ellos todos eran sargentos. Les daba igual. O sea, los alemanes diferenciaban cuando llegaban, e inclusive los departamentos de apoyo alemán cuando llegaban decían, ¿dónde está tal? ¿Qué? ¿El sargento? Sí, allí. No, el otro, ¿qué sargento? Pérez, allí. O sea, para ellos todos eran iguales, eran sargentos, para los divisionarios, mientras que para los alemanes eran distintos, además cobraban distinto. Que esa es otra, cobraban distinto, cada grado tenía su compensación económica. Llegan allí y dicen, bueno, ya hemos aprendido los colores, pero es que resulta, perdona, mira, es que por ahí, estos que vienen, joder, ¿estos de dónde sirven? Si estos son, no, estos vienen de orugas, de estos, de tanquecitos, de estos, no, son acorazados. Pero estos colores no son los que yo tengo, no son los que yo he aprendido, no. ¿Y esos qué son? Esos son de los que vienen por ahí dando palos, son las S. Esos colores tampoco son los que yo he aprendido. No, es que diferencian también un poquito. Los primeros días teníamos problemas los españoles. Luego todos echábamos al carajo. Todo igual. Al final todo se relaciona con que todo es igual y se revuelve toda la parafernalia de los alemanes, se revuelve al sistema inglés. En la película que he puesto, quería haberla ido explicando, pero habéis visto que hay un momento que hay un montón de hombreras con distintos dibujitos, con distintos... Los cuerpos especiales tenían todos, además en la hombrera tenían el dibujo propio del cuerpo especial, su distintivo. Una culebra para el veterinario, la culebra con el bastón de Esculapio para los médicos, la herradura para los herradores, y así uno tras otro, cada uno tenía, los cuerpos especiales tenían todo su insignia. Pero ahí no terminaba la cosa, porque luego había montones de escudos que se ponían por aquí por los brazos, que si esto es un rayo, que si esto es un rayo con una M, no, es que este tiene una bobina con rayos que le cruzan por aquí, que rayos que le cruzan por allá, este tiene una bomba, este tiene un... Y es que luego cada una de las especialidades, las especialidades fundamentales se distinguían por los colores, pero las especialidades normales se distinguían por los escudos de brazo. Y entonces resulta que, claro, dentro de artillería, el que era tirador experimentado o primer tirador llevaba su propio escudo aquí. Dentro de los especialistas o de los case, el que era herrero llevaba su escudo aquí. El que era de automóviles llevaba el suyo. Y así
uno tras otro, empiezan a aparecer montones de escudos que al final no se ponen ni la mitad de ellos. Primero, porque no había disposición en la Intendencia, en los almacenes, para tener todos los escudos que necesitaban. Y segundo, porque ya los escudos, el roce de los brazos es muy peligroso. Terminaban arrancándose, terminaban todo. El mismo bebo que llevaban, la mitad de ellos, al final el bebo ni se parecía a un bebo. Muchos de ellos ya terminaron sin él, sin el escudo de brazo. ¿A qué digo esto? Digo que lo que ellos encontraron allí era totalmente distinto de lo que habían imaginado al salir de aquí. Y estamos hablando de los distintivos, pero ¿y de la instrucción? ¿Y del reconocimiento? La diferencia entre el suboficial alemán y el suboficial español era abismal. Y estoy hablando, administrativamente hablando, abismal. El cuerpo de suboficiales alemán empieza a funcionar como tal cuerpo de suboficiales en 1764. En España en 1934, 31. En la ley de Azaña, a la vez que fusila y diezma todo el ejército, crea el cuerpo de suboficiales, 1934. En Alemania, 1764. Fijaos bien, la primera academia de los alemanes empieza a funcionar después, justo después de la batalla de Jena. La batalla de Jena es una batalla vergonzosa donde el ejército austríaco salió corriendo ante el ejército de Napoleón. Napoleón, después de ganarles, les dejó un ejército de 42.000 hombres, pero para que les apoyara a ellos, no para que Austria, el imperio austrohúngaro, tuviera su ejército, sino para que apoyara al ejército de Napoleón. 42.000 hombres. Y ahí fue donde Federico Guillermo II dijo, pues sí, acabó, señores. Estos 42.000 hombres vamos a prepararlos para que sean el germen de un buen ejército. Crea la primera academia de suboficiales, que era academia preparatoria para jóvenes, o sea, no eran soldados, eran jóvenes que entraban a estudiar durante 3 años. Ese sistema de jóvenes estudiando durante 3 años permaneció hasta la Segunda Guerra Mundial. A la vez que funcionaban estos señores de 3 años en la academia, que tenían que firmar 12 años de compromiso, funcionaban las academias regimentales. Los cabos, los soldados y cabos, que hacían su academia regimental y salían tal de sargento. No salían de sargento, hacían 1 año y les hacían cabos para sargento. Pero inmediatamente que les hacían cabos para sargento, se iban corriendo a una unidad a hacer de cabos para sargento, con su mismo galón, el galón de unteroficial, cruzado con la señal de alumno, que significaba que era sargento, pero en prácticas no era sargento. Cuando terminaban las prácticas, iban al siguiente curso. Cuando empezaban las siguientes prácticas, ya iban con el siguiente galón también cruzado. Y ahí se quedaban los sargentos, porque a partir de ahí, cuando terminaban, o les hacían subsargentos o segundo sargento, o les hacían sargentos. Mientras que los alumnos paraoficiales empezaban con el primer galón de sargento, un sargento completo, Feldwebel, con su galón cruzado, y cuando terminaban les daban 2 estrellas con su galón cruzado, y cuando terminaban el último curso seguían siendo suboficiales, eran brigadas con un galón de alumno, seguían siendo suboficiales hasta que terminaban las prácticas. En el momento en que terminaban las prácticas, solamente hacían una cosa. Le quitaban la gorra, le quitaban el cuello, le daban distintivos de oficial y le ponían una gorra de oficial, pero seguían con sus hombreras de suboficial. Hasta que terminaban el curso y entonces les hacían segundo teniente. Esa es la historia del proceso de los suboficiales. Pero, ¿qué eran los suboficiales alemanes? El suboficial alemán era aquel al que las madres iban a preguntar, por regla general, cuando venían de la batalla. No preguntaban al capitán, iban al sargento. ¿Qué ha hecho mi hijo? ¿Cómo se ha portado? El sargento era, como ellos decían, la madre del combatiente. Era el que cuidaba de ellos y el que tenía la obligación de devolvérselo a su madre. Por eso las madres, las familias, iban a preguntar al sargento alemán. El sargento alemán, cuando terminaba, inmediatamente pasaba a ser, si era muy bueno, oficial en la reserva. Si no era muy bueno, le daban opción a pasar a hacer los cursos de alumno
de brigada y hacerse oficial para luego volver y pasar de oficial a la reserva. Pero siempre, siempre tenía el 60% como mínimo de los puestos de la administración militar y civil a su disposición en las oposiciones. Siempre. Pero claro, el hombre podía no saber nada. Espérate, hombre, que aquí está la Wehrmacht. Tenemos preparada aquí la escuela de minas, la escuela de no sé qué, la escuela de administración, la escuela de tal. Escuelas específicas donde los suboficiales que pasaban a la reserva inmediatamente se metían en esas escuelas y salían con la titulación para poder opositar a cualquier puesto de la administración. Pero claro, ahí no terminaba todo. En las unidades le seguían llamando en todas las fiestas militares a todos los que habían estado en esa unidad. Y nunca se separaban ni rompían el lazo con la unidad. Era algo nuevo. O sea, los suboficiales españoles se encontraban allí con algo nuevo. Era otra cosa. Pero estamos hablando administrativamente, nada más. No, es que personalmente nosotros éramos los españoles y los demás nos importaban un carajo. Claro, ahí estaba. Estábamos hablando administrativamente. El suboficial español llegó allí con un hándicap. El hándicap fue el siguiente. Primero, tener que aprender un montón de cosas que le enseñaron, porque al tener mando de pelotón o de sección, le obligaban a aprender cosas que a los guripas no les obligaban a aprender. ¿Por qué? Porque podían entrar en contacto con unidades alemanas en completa unión, o sea, en perfecta armonía. Y entonces tenían que saber mucho más de administración, de grados y de historias alemanas que los guripas. Los guripas posiblemente siempre pasaron y muchos de los suboficiales nunca pudieron pasar porque pues, o estaban en la bolsa de bolsos con los alemanes o estaban metidos tal, o haciendo fortificaciones como el segundo batallón cuando los demás fueron a Leningrado, mezclados continuamente con los alemanes, o restaurando los zapadores, los caminos con los alemanes. Entonces, los suboficiales tenían que tener un conocimiento mayor que el que normalmente tuvieron los guripas. Y tuvieron su trato. ¿Cuál era el hándicap mayor de los suboficiales? Era el número que tenían. Si pensamos que una compañía española, con las plantillas de 1940, las plantillas azules de 1940, la compañía de infantería tenía aproximadamente 11 suboficiales, y la compañía de infantería alemana tenía 21 efectivos y con los de prácticas 26, la diferencia, como veréis, es bastante grande y obligaban a que la plantilla se cubriera. Si una compañía de ametralladoras españoles tenía 16 suboficiales, la alemana tenía 26 efectivos y 31 con los suboficiales de prácticas. Aquello fue un verdadero golpe, claro. ¿A dónde sacamos suboficiales suficientes? Pues la única solución es pues, mandar a pedir suboficiales. Y empezaron a llegar expediciones exclusivamente de suboficiales. La última, 75 suboficiales. Solamente. Una sola expedición con 75 suboficiales. Pero es que los alemanes además decían, no, vamos a ver. En transmisiones, por ejemplo, transmisiones tiene que haber 30, es que en transmisiones tenía que haber 30 suboficiales en una compañía. Y menos mal que de España fueron muchos suboficiales, entre los especialistas y los del arma, prácticamente cubrían el cupo. Pero ¿y las demás compañías? Pues hubo que desguazar la mayoría de las compañías de caballería, todos los oficiales de infantería que no estuvieran metidos en la infantería tuvieron que salir directamente e ir a la escuela. Pero entonces dijeron, bueno, aquí tenemos una solución, y esa fue la picaresca española. Como hay muchos puestos alemanes que obligan a que sea suboficial, por ejemplo, el oficial técnico de radio, ¿cómo se llama? Es que su padre era Funmeister, por eso lo digo. El oficial técnico de radio era el Funmeister. En España no teníamos oficiales técnicos de radio, todos los casos. Pero claro, ¿pero tú qué quieres? ¿Tener un suboficial técnico de radio que se dedique a la operatividad de la estación de radio? ¿O prefieres tener un técnico de radio que esté para mantener el aparato y para mantenerlo, siempre tenerlo efectivo? Pues yo quiero un especialista que me funcione arreglando la radio. Pues entonces, ¿cómo sacamos los Funmeister? Pues muy sencillo. Como los alemanes exigen que tuviera
hubiera pasado por una academia de transmisiones, de no sé qué, de no sé cuánto, y no queríamos meter a nuestros especialistas, todos los que sepan de teléfonos, a ver, los que hayan pasado por la telefónica, tal, los que hayan estudiado ingeniero de telecomunicación, los que hayan sido telegrafistas navales, en transmisiones, venidos para acá. Orden del alto mando. Se promueve a estos señores tal para ser Fundmeister. Estos señores eran igual un soldado que un subsargento, que un sargento segundo. Inmediatamente pasan, se aprueban como Fundmeister y los hacen sargentos de una estrella. Y eran soldados, muchos de ellos. Inmediatamente pasan con fin. Que necesito soldados, los cabos, a ver, todos los cabos primeros que han llegado a partir del 41, venga, la mitad de ellos, todos habilitados a sargento. Inmediatamente habilitados a sargento. Sus galones de sargento. Con una estrellita. Estos no, estos últimos cabos y cabos primeros eran suboficiales sin estrellitas y sin cerrar la hombrera. ¿Por qué? Porque ya no, era lo que podían hacer. ¿Qué pasó entonces con estos? Pasó que sí cobraban de alemán como sargento, pero en España cobraban como cabos. Y en las listas de revistas españolas seguían siendo cabos. Y allí eran sargentos. En los batallones de regreso vienen como cabos. O sea, ya son cabos y allí eran sargentos. Estaban habilitados solamente para el tiempo único de la operación. Y entonces, ¿qué pasa? Al volver a España todos son cabos ya son cabos, son soldados, cabos y les quitan todos los grados. Fijaos bien, en España se lo quitan hasta el Fundmeister y es el único que era promoción directamente alemana. Era un grado directamente alemán, no español, y no era sargento de infantería como los españoles. No era furriel, que a los furrieles al final los tuvieron que hacer a todos también suboficial, porque lo exigieron las plantillas alemanas. Es que el Fundmeister era promoción alemana. Promoción quiere decir que estaba promocionado por el ejército alemán y ese grado no se lo quitaba nadie en Alemania. Pero aquí dijeron, aquí este es cabo. Y se fumaron un puro. Pero eso no lo pudieron haber hecho nunca, y sin embargo lo hicieron. Es decir, el que tiene un padre que es Oberfundmeister es un brigada alemán con todas las condiciones y con todos sus derechos. El que tiene un padre que es Fundmeister es un sargento alemán con todas las condiciones y con todos sus derechos, aunque aquí dijéramos que era un cabo. Sin embargo, los habilitados no. Los habilitados pasó como la Guardia Civil. La Guardia Civil, los primeros entraron todos como sargento. Ya cuando empezaron a ampliar el número de guardias civiles, empezaron a correr hacia abajo los grados y empezaron a entrar desde subsargento. Y así tuvimos pues otros 288 suboficiales más, que eran guardias de segunda y guardias de primera. No eran sargentos, eran guardias. Pero al pasar a la gendarmería, la gendarmería de campaña, tenían que ser todos sargentos. Todos no. Un error. Que aquí todo el mundo dice que tenían que ser todos sargentos. Mentira. En la gendarmería de montaña había soldados y cabos. Soldados y cabos. Los españoles pasaron porque eran una policía militar ya estructurada que venía desde la guerra civil estructurada como policía. Es decir, en la gendarmería tenía dos ramas, la auxiliar y la ejecutiva. En la ejecutiva eran todos suboficiales y los de la Guardia Civil pasaron todos a la ejecutiva. Todos, directamente. También, ¿cómo le hacemos a los guardias civiles? Eso fue otro cacao, porque los guardias civiles fue un cacao más grande. Porque los guardias civiles había lo mismo un soldado que un guardia segundo, que un guardia primero, que un sargento, que todos tenían el mismo grado. Y sin embargo había los guardias civiles más jovencitos, esos fueron los primeros que empezaron a ser sus sargentos, el resto todos eran sargentos. Y los brigadas, todos eran sargentos principales o Oberfeldwebel o sargento principal. Hay un error muy grande. Dicen, no, los cabos primeros españoles, todos eran unteroficier. El cabo primero español, por el mero hecho de ser cabo primero español, al llegar allí era Obergefreiter, era cabo primero allí en Alemania. Cabo primero. Y si sabía mucho de planas mayores o tenía mucha antigüedad, pasaba a ser cabo de Estado Mayor, Gefreiter.
Lo que pasa es que como no teníamos sargentos, habilitamos a muchos cabos primeros a ser sargentos, por eso se les ve con los galones y con el galón 3 en el cuello, porque es que no teníamos sargento. Fijaos bien, os voy a dar una nota para que veáis exactamente en qué queda esto. En la primera, la división alemana en plantilla de 1939 eran exactamente 17.875 hombres. 17.800. En 1940 hay una pequeña reducción y en 1941 pasa a 17.500. En la lista de revista de la división española de 25 de julio aparecen 17.375, menos que la división alemana ya disminuida. Pero es que el 20 de agosto, en la lista de revista, en el cuadro de formación general del 20 de agosto, aparecen 18.693 personas, soldados, en la división española. Casi 1.000 más que una división alemana. Casi 1.000 más que una división alemana. Esa fue la división que salió de Grafenberg. 1.000 soldados más, o 1.000 hombres más que una división alemana. Fijaos bien. Sin embargo, ¿qué problema hubo con los suboficiales? Los suboficiales en general fueron unos 4.050 de ejército, 300 casi, 288 guardias civiles y otros no confirmados, digo no confirmados porque aparecen como suboficiales en algunas listas y no aparecen en ningún otro sitio como suboficiales, aparecen como cabos, hasta más, en su expediente. Y no están habilitados. En total, entre Daniel y yo hemos calculado que el total de los suboficiales debe rondar muy cerquita, uno más arriba, uno más abajo, de 4.740 suboficiales. 96 en las escuadrillas azules, 18 en la Marina y aproximadamente, que sepamos, 40 en las Waffen-SS, las SS Polizei y la Wehrmacht, en las unidades de la Wehrmacht de montaña, fronteras, etc. Y esos son los suboficiales que fueron a Rusia. ¿Qué pasó allí? Pues pasa una cosa muy curiosa, que nunca cubrimos las plantillas alemanas porque no había suboficiales suficientes, ni siquiera habilitando a los suboficiales. La plantilla de suboficiales general a lo largo de los 2 años y pico de la División Azul era exactamente 1.150 más o menos, 1.200 a 1.150 más que en una división española. Pero sin embargo eran alrededor de otros 1.500, 1.200 menos que la verdadera plantilla de la división alemana. Eso que hizo, lo que decía Juan Carlos, de aquí no se va ni un suboficial, aquí se irán los oficiales, se irá la tropa, pero los suboficiales no se mueven. Los primeros que tuvieron la suerte fue Dionisio, por cursos y tal, que vinieron en mayo-julio de 42 aproximadamente, pero el resto, si no tenías un curso obligado que hacer o si no estabas casado, tenías que permanecer allí hasta que te lo dijesen. Fijaos bien, hay una cosa muy importante. ¿Qué importancia tiene esto? La abundancia de suboficiales, aunque en España teníamos, comparado con los alemanes eran menos, pero estos eran españoles, claro, es distinto. Era la siguiente: en una operación donde una compañía se despliega, donde empieza, nosotros trabajamos a base de núcleos de resistencia hasta el final, que retrocede hasta, en lugar de 3 líneas operativas como tenían los alemanes, la inicial, la resistencia, no, nosotros teníamos un núcleo principal, al lado otro núcleo, como si fueran los famosos búnker antiguos, puestos, bastiones que estaban a tiros uno de otro. Desaparecía uno, iban al otro, desaparecían uno, iban al otro. En esa formación, donde con una artillería que nos sobrepasaba absolutamente, con una cantidad de hombres enfrente que nos sobrepasaban algunas veces hasta en 10 por 1, esa masa de suboficiales fue fundamental. Porque si oficiales había 2 o 3 y suboficiales había 20,
es más fácil que mueran los 2 o 3 oficiales y de esos 20 suboficiales queden por lo menos 8. 8 oficiales eran suficientes para mantener como se mantenía aquí una compañía. Con lo cual las transmisiones de órdenes eran mucho más rápidas. Porque cuando el enemigo empuja y tienes que ir corriendo y vas saltando de sitio en sitio, si la transmisión de órdenes no es inmediata, el combatiente está perdido. La transmisión de órdenes con la línea de suboficiales fue impresionante. Eso lo han reconocido hoy día todo el mundo. Fue el gran éxito. El gran éxito de la División Azul. Hablan de que era la división más formada, más educación, muchos del SEU, muchos estudiantes, efectivamente. Pero lo que tenía eran muchos suboficiales. La trama de formación de la tropa era inmensa. La trama de educación de la tropa era inmensa, porque además de estos suboficiales, todos aquellos que no pudieron entrar en plantilla y eran suboficiales, entraron como cabos y como soldados, con lo cual la red era mucho mayor de la que nos creemos. Es decir, la suboficial era enorme. Fijaos qué importancia tienen los suboficiales en los combates que tuvieron en la parte oeste, en la parte este del Bolchov, en Posad y tal. Y luego más tarde, en la famosa batalla de Krasnivor, es fundamental, por una razón. El estudio dado por los batallones de marcha y repatriación nos dice lo siguiente. Mientras que oficiales con el oficial con 9 meses, vamos a hablar, de estancia y permanencia en Rusia, eran un 40% de la oficialidad, 20 o un 30% de la tropa, porque ya había, casi toda la tropa era una división nueva. Los suboficiales, el día de Krasnivor, eran el 60% de los que entraron inicialmente. Todavía permanecían allí el 60% de los oficiales, con una experiencia inmensa. La gran experiencia de la División Azul eran ellos. Tenían toda la experiencia de todos los combates, de la lucha en la nieve, de cómo combatía el enemigo, de cómo combatir contra las enormes fuerzas que se le oponían, el sistema que tenían de apoyo y retroceso el enemigo, cuándo se iba, cuándo volvía. Llevaban 19 meses, el 60% de los oficiales que formaron en Krasnivor llevaban 19 meses. Era la verdadera experiencia, verdadera experiencia de la División Azul. Esto no se habla nunca, siempre hablamos de los oficiales. Yo no he sido suboficial. Y yo entiendo que en el ejército siempre se ha hablado de los oficiales. En cualquier operación se conoce hasta el nombre del último alférez. ¿Dónde vivió? ¿Dónde estudió? Pero en campañas, en cualquier campaña donde haya estado, los suboficiales solo constan en las listas de caídos. O si ha hecho ha sido tan bueno en el combate que ha merecido una gran distinción. Y entonces sí, claro que consta. Y esa distinción la tiene, claro que la tiene, se la ha merecido. Si no había otro oficial con él, a lo mejor se la van a ir. Es nuestro ejército. Así ha sido toda la vida. Así. Y yo, además, no culpo al mando. Yo he tenido a veces que dar una condecoración a mis oficiales o a mis suboficiales y desde luego me llevo las manos a la cabeza. ¿Para quién se la doy? Es un verdadero problema. Porque hay veces que decían, pues no se la doy a ninguno, porque tendría que dárselas a todos. Como no puedo, el elegir a alguien, hay veces que es un verdadero calvario. No sabes a quién dársela. Yo al mando, y en aquella época en que todo el mundo estaba a tiro, yo de luego compadezco al mando que tuviera que dar las condecoraciones. Bueno, pues esta es la historia más o menos de los suboficiales. Vamos a ver, vamos a tener una cosa en cuenta. 7 medallas militares individuales, 2.400 cruces de guerra, 100 de ellas con palmas, 7.500 como mínimo cruces del mérito militar con distintivo rojo, 500 placas de mutilado, 2.300 medallas del primer invierno, 4.700 medallas de la División Azul y por la parte alemana 4.700 medallas de los voluntarios españoles. Cruz de guerra 579 de varias clases. Cruces de hierro 598 de varias clases. Distintivos de asalto de varias clases más de 1.350. Y placas de herido
en las distintas categorías, más de 900 suboficiales. Las condecoraciones de los suboficiales salen a 4,65 condecoración de media cada uno de los suboficiales. No hay ni una unidad en la Segunda Guerra Mundial que cada uno de sus suboficiales haya salido a 4,65 condecoraciones por persona de media. Algunos más, otros posiblemente menos. Y estamos hablando de lo que se conoce, porque cada día aparece un señor con una... que yo tengo esta EK, coño, pero si no está ni en el archivo de... ni está en ningún archivo de cómo tiene... auténtica, y la tiene, es auténtica. Y yo tengo esta cruz de guerra con palmas, con espadas, pero si no consta en la lista, auténtica. No constan, y las tiene. Luego, quiere decir que estas son las mínimas. Fijaos bien, que estamos hablando de esto, que estamos hablando que la División Azul en total tuvo aproximadamente unas 1.450 reconocidas condecoraciones, que hace una media de 3,015 condecoración por cada uno de los divisionarios. Estamos hablando de los suboficiales, 4,65 condecoraciones de media. Es muy importante. No tienen medallas, no tienen laureadas, tienen pocas medallas militares individuales, pero el cómputo general es muy importante. Y no, yo creo que no es cuestión de que se olvide. Luego el libro habla de las bajas. Las bajas están estudiadas con arreglo a varios oficiales generales alemanes, estadounidenses, rusos, con los estudios que han hecho de los archivos del Kremlin. Hablan de las bajas en general alemanas de toda la guerra y hablan de las bajas en las zonas de operaciones nuestras. Tirando nosotros también de nuestros libros de operaciones, de todos los libros de operaciones, y murieron 30 rusos, y murieron 40 rusos. Con eso se ha hecho también un pequeño cómputo. Nos ha costado muchísimo, hay que reconocerlo. Y entonces, hemos visto que las bajas españolas, en realidad, son mucho mayores de lo que nos han estado diciendo. Las bajas totales, estamos hablando totales, que nos salen ahora mismo, contando los informes de sanidad, los informes de las bajas de operaciones y algunos informes extraños particulares, se acercan a los 23.000 hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 de cada 2 divisionarios por lo menos estuvo enfermo más de 8 días, que le dieron de baja de su compañía. Por lo menos estuvo enfermo más de 8 días. 23.000. Los 4.954 o 4.956 caídos, más o menos esos permanecen en cualquier lista que encontremos. Esos están claros. Pero es que heridos nos entran 9.650 en unos y 9.700 en otros. Heridos. Heridos ya de consideración. Y ahí empezamos a entrar también con los congelados. De estos 4.954 hay 600 muertos por congelación total. De estos 9.650 en total hay cerca de 1.000 congelados. Y 7.000 enfermos. 7.000 personas que por lo menos estuvieron dados de baja por estar enfermos. Es decir, 1 de cada 2 divisionarios por lo menos estuvo enfermo e incapacitado para el combate durante una temporada. 1 de cada 10 divisionarios murió en el combate. 3 de cada 10 divisionarios fueron heridos. Y 2 de cada 10 divisionarios por lo menos estuvieron enfermos. De consideración. Entre los suboficiales cayeron 11 brigadas, 6 suboficiales del CASE, 476 sargentos, 2 guardias civiles, en total 485, el 10,7% de los suboficiales. Es un número muy importante. A eso hay que sumarle los 6 o 7 muertos en el cautiverio, 3 de ellos en las marchas que llamaban de la muerte, que también los tuvimos los españoles, las marchas de la muerte, y el resto en los campos de concentración. Aún hay otro, que hay varios divisionarios que dicen que uno que se da por desaparecido y dado por muerto, en realidad murió en un campo de concentración días antes de volver. He hecho una anotación ahí sin asegurarlo, porque no hay ningún documento que lo diga. Volvieron en el Semíramis, un brigada, 17 sargentos, un sargento habilitado en la Legión Española de Voluntarios y otros 2 más tarde. Uno más volvió por tren.
En realidad este libro, después de contarnos esto, hay una parte muy importante, que es la parte de importancia en las operaciones de los suboficiales. La parte de las bajas es una parte muy importante. La parte de los prisioneros está sacada de la asociación para prisioneros de campos de concentración y prisioneros de guerra rusa. Está sacada de la Casa de América. El presidente de la Casa de Rusia se portó perfectamente con nosotros. Nos mandó toda la información que quisimos. No solamente de eso, sino de los aviadores, de los partisanos, de los que combatieron en las unidades de ingenieros, de los que combatieron en las unidades motorizadas. 800 rusos, 800 españoles que estaban en Rusia, republicanos, combatieron en las unidades de tierra. 72 a 75 en aviación. Había, según un comandante de aviación republicano, había aviadores en Rusia suficiente para montar más de 2 alas de caza. Solamente en la escuela de Kirovabat, según dice el Partido Comunista y la Asociación Largo Caballero, había 177. En realidad se ha demostrado que eran 199. De esos 199, aproximadamente unos 25 entraron entre los pilotos y el resto, la gran mayoría, se fueron de partisanos y lucharon como partisanos. La verdad es que luego terminaron un montón de ellos en los campos de concentración, pero no solamente ellos, también los marinos terminaron en los campos de concentración, quitando los 10 que combatieron en el Bósforo y combatieron en el Báltico y en el Mediterráneo con la marina rusa. El resto, los que no pudieron y los que no se quisieron quedar trabajando allí o fueron de partisanos, que fueron la mayoría, entraron también en los campos de concentración, junto a los 2.500 niños de la guerra, que, según dicen, hubo un tanto por ciento muy elevado de muertos, no lo digo, prefiero que lo leáis, dicho por la Casa de Rusia, niños muertos en combate o muertos de hambre. Y es muy triste ver cómo aquellos niños que se fueron buscando una patria nueva, muchos de ellos encontraron la muerte allí. Unos combatiendo contra los alemanes, otros muertos de hambre, y durante la guerra, y muchos más durante la época, los años de la hambruna. En los años de la hambruna cayeron no solamente niños, sino muchos prisioneros, muchísimos. Y se calcula que el 20% de los prisioneros cayeron en los 2 primeros años de Gulag. El Gulag era terrible. Fijaos bien que de las tropas cogidas en Stalingrado, cogieron prisioneros a 110.000 alemanes. De los 110.000 alemanes, 60.000 murieron en las marchas de la muerte. La marcha de la muerte era, ¿cómo quito peso a esto? Pues los llevo de aquí a aquí, los mando al Círculo Polar, del Círculo Polar los traigo aquí, de aquí los llevo aquí, de aquí a aquí, y terminan en el Gulag. 60.000 murieron en las marchas de la muerte. Y antes de llegar al Gulag, al famoso Gulag, donde estuvieron los españoles, solamente quedaron vivos 6.000 alemanes. Es decir, 6.000 alemanes salieron vivos de 110.000 que cogieron presos en Stalingrado. Estoy hablando solo de los de Stalingrado. Solo. En las marchas de la muerte murió mucha gente. Españoles, polacos, alemanes, bielorrusos, mucha gente. Era la forma de quitar problemas a la hora de comer, problemas a la hora de estancia, problemas de habitaciones en los campos de concentración. Una vez que hemos visto esto, también hemos hablado de los suboficiales que, incumpliendo la normativa española, después de que vino la Legión, pasaron y se metieron en las unidades SS, las SS políticas, las Waffen-SS, que en realidad no eran políticos, la verdad es que lo hicieron políticos los comisarios políticos del régimen. En las SS Polizei, en las unidades de montaña, unidades de blindados, y algunos estuvieron también en algunas unidades de guardafronteras. ¿Cuántos fueron? 300 dicen que son, 400 dicen que son, 200. Se ha calculado que aproximadamente en Centro Europa combatieron españoles en Centro Europa. Fíjate que los nuestros, estamos hablando División Azul y el Legión Azul, estamos hablando de Europa del Este, estamos hablando en Rusia. En Centro Europa combatieron entre 800 y 1.200 españoles. ¿De dónde surgieron?
Si de la Legión Azul solo fueron unos 350, la mayoría, algunos dicen, no, fueron 500. El Estado español en principio dijo ninguno, después admitió que eran 500, pero que habían ido por su cuenta. Pero no, es que cuando la División Azul ya estaba allí, ya estaban saliendo españoles por la frontera de Hendaya para apuntarse, tenían otra ideología distinta para apuntarse directamente en unidades de trabajo alemanas, y de ahí luego pasaron a las unidades logísticas, perdón, a las unidades de primera línea alemanas. Había una serie de unidades alemanas que se dedicaban a realizar pues, obras de fortificación, tal. Ahí fueron montones de españoles, no solamente los que se pasaron, sino los españoles republicanos que entraron en campos de concentración en Francia, y después los alemanes los cogieron, los sacaron de los campos de concentración y a construir alambradas, a construir fortificación y tal. Pero es que además había otro grupo también que se dedicaba a cuidar de esos que trabajaban. En ese grupo que se dedicaba a cuidar de esos que trabajaban era donde fueron entrando todos estos españoles que luego entraron también en Stalag, en la primera compañía de Stalag, que luego se completó con los que vino de la Legión. Se completó, que fueron después al departamento croata, que ahí empezaron a crear las unidades, no fueron dos compañías, no, porque casi salió otra. ¿Y dónde fueron esos casi? También sin formar compañía, al depósito croata, y de ahí empezaron a dividirse en montones de unidades. Unidades belgas, unidades italianas, unidades danesas. Hubo españoles, hasta en la Linger han aparecido españoles. ¿Qué hace esto un español aquí? Pues estaba allí un español. Aparece, con todo esto aparece la parafernalia de nuestro buen amigo Ezquerra. Ezquerra, que es un teniente, que se pasa de teniente, termina formando una unidad, lo voy a decir a grosso modo porque no vamos a alargarnos más, termina formando una unidad y le hacen capitán. Y él automáticamente se autogestiona y dice que ya es comandante, él por su cuenta. No hay ni un solo documento alemán que diga que es comandante, sí que es capitán, no que es comandante, yo no lo he visto, y he visto montones de ellos. Sí, él dice que es capitán, él dice que es comandante, pero yo no he visto ni un solo documento. Perdone, ¿no? El día que me lo demuestren y me digan que es capitán, que es comandante, perdón, mayor, con la nomenclatura SS de mayor, me lo creeré. Era capitán. Ha habido montones de españoles de estos que estuvieron allí, que eran capitanes, tenientes, Ocaña, el otro. El que más era sargento, el que más era brigada. Todos los que entraron allí entraron de soldados, automáticamente menos Ocaña, menos Oliva, menos Ezquerra y menos otros, todos entraron de soldados. Tuvieron que pasar, hasta los sargentos y muchos oficiales entraron de soldados, tuvieron que pasar por campamentos para que les habilitaran a ser sargentos. De esos sargentos hemos sacado aproximadamente unos 40. Habrá más, saldrán muchísimos más, pero esos 40 ya los tenemos seguro. Lo mismo que los 18 de la Marina, esos los tenemos seguro. El libro es un compendio muy grande, tiene un trabajo enorme, lleva un índice literal, quién es, cómo se llama, dónde nació, cuál es en qué sitio, en qué año, cuando lo sabemos, en qué unidad estuvo, y si murió o no murió, en qué fecha y tal, de 4.565 suboficiales de la división, más 20 aviadores, más 18 marinos, más los 40 SS, más 60 mini fichas individuales que también están metidas. Luego hay 400 fotografías identificadas, de suboficiales unas 300, un montón de gráficos como los que habéis visto aquí, estadísticos, montones de diagramas y montones de tablas sacadas de documentación de los archivos militares españoles y alemanes, que nos hablan de las plantillas, nos hablan de administración, nos hablan de muchas de las cosas que a nosotros nos dieron mucha sorpresa. El ver que en todas las unidades, eso que en una unidad de infantería alemana había 26, por ejemplo, de armas pesadas, había 26 suboficiales, no, pero 30, ¿cómo que 30?
24 a 30, 26, 31. ¿Pero cómo? No, es que todas las compañías alemanas tenían la obligación de tener como máximo 5 plazas para estos suboficiales que estaban de práctica, tanto suboficiales como oficiales. Entonces había unidades que tenían montones y hacían las mismas misiones, igual que el primer sargento. O sea, aunque fueran alféreces en prácticas, aquí lo llamamos alféreces, allí eran suboficiales en prácticas para oficial, el Fähnrich o el Oberfähnrich, y hacían las mismas funciones que el sargento más fregado. Y si no, no les aprobaban el curso. Y eso fue una sorpresa, el encontrar las plantillas, esas plantillas. Al final me he extendido más de lo que quería, pero es que es muy complejo dar una visión general de lo que fueron nuestros suboficiales allí en Rusia. Mucho más complejo, como veréis en el libro, cuando intento meter a los que estuvieron combatiendo con Stalin, o a los que estuvieron con las SS, o a los que estuvieron... Es muy complicado. He tenido mucho apoyo, ya os he dicho, de la Casa de Rusia, de la señora Iordache, que es una historiadora rumana, que es la que más sabe de campos de concentración y de marinos españoles en Rusia, la que más sabe. La Casa de Rusia nos mandó un listado con 4.300 españoles, republicanos, entre niños de la guerra y del Partido Comunista. En qué unidades estuvieron, si murieron, si no murieron. O sea, es un verdadero detalle que se lo agradecemos. Y además hemos podido comprobar que ese listado está íntegro en el libro de un historiador español. Hay un historiador español que habla precisamente de esta gente y tiene todo precisamente sacado de ahí. Y hemos tenido mucho apoyo de muchos compañeros divisionistas, por ejemplo, Paco, José Manuel, montones de ellos que nos han dejado sus propios listados para poder continuar con nuestra obra. Y a todos les damos las gracias y a todos les deseamos que sigan así, porque si el día de mañana se nos ocurre hacer otro libro, sabemos de dónde tirar. Muchas gracias a todos ustedes por la paciencia que han tenido conmigo y espero que este libro simplemente es un testimonio, que es un libro base de largo recorrido, no es un libro para estar leyendo todos los días, sino para poder tomar notas y para tenerlo de base, para poder sacar otros estudios seguramente mucho más completos y más complejos que este. Esa era nuestra idea, no hacer un libro que fuera final, sino un libro que fuera base para otros libros y otros estudios, que es lo que a nosotros en realidad nos interesaba y lo que queríamos conseguir. Y creo que en principio lo hemos conseguido. Muchas gracias a todos.